¿Qué ciudad quiere que lo hagamos? Yo siempre lo hago para Yopal, que es la ciudad que conozco, pero independientemente de cualquier cosa, lo vamos a hacer para cualquier ciudad. Voy a hacerlo para, qué sé yo, pues Bucaramanga. La verdad no interesa en este momento. Yo no conozco Bucaramanga, pero alguien que me diga cuál es la población de Bucaramanga, si alguno de ustedes la sabe. Sí lo conozco, pero pues no vivo allá ni nada por el estilo. Sino como para cambiar, para que no se sientan discriminados si llego a poner Yopal. Alguien que me diga cuál es la población de Bucaramanga, o que la busquen en internet o alguna cosa. Dice que 500, 581, ¿qué? 100, 581.130 del ¿Para qué 2018. año? Población actual. 585.325, eso igual no importa. Ahorita. La población futura ustedes deben calcularla con unos datos o con una información censal y los crecimientos y la tasa. Realmente no importa. Esa población futura lo que sí es claro es que se debe calcular a 25 años, que es el periodo de diseño de los sistemas de tratamiento. Entonces, a 25 años, ¿a partir de cuándo? Pues a partir del día que se esté diseñando el sistema. En este caso, como ya estamos en diciembre y no vamos a acabar en diciembre, entonces nuestro sistema de tratamiento lo vamos a terminar de diseñar en el 2022. Entonces el año actual es 2022. Por lo tanto, la población futura va a ser para el 2047. ¿Por qué? Porque son 25 años desde el día en que se termine de hacer el diseño. ¿Por qué? Ese tiempo es el periodo en que se construye la planta y además se empieza a cobrar y se recupera la inversión. Esos 25 años es principalmente que es el periodo de vida útil que tiene una estructura en concreto y además es el periodo donde la plata se va a recuperar. ¿Cómo se recuperaría la plata? Pues por el cobro que hace la empresa de servicios públicos a los usuarios por un concepto que se llama tratamiento. Entonces, se considera que en 25 años es suficiente para que los materiales resistan ese tiempo y además para recuperar la plata. Entonces vamos a decir que para los 25 años, luego de hacer el proceso de cálculo de la población futura, nos dio 654.925 habitantes. O sea, no voy a entrar a profundizar en el tema porque se supone que ustedes ya lo deben saber. Y si no lo saben, pues nuevamente les comento pues que lo buscan allá y si necesitan apoyo, pues con mucho gusto les colaboro. Bueno, ya tenemos la población futura. Ahora necesitamos la dotación neta. La dotación neta también está en ese mismo RAS. En ese mismo RAS, pues aquí lo vamos a mencionar que depende de, la dotación depende de la elevación sobre el nivel del mar. Entonces la altura, los metros sobre el nivel del mar. Es una tabla que aparece allá en el RAS y tiene una dotación neta. Y dice que si los metros sobre el nivel del mar son menor a 1000, la dotación neta es de 140. Yo voy a poner aquí que las unidades son litros sobre habitante día. Entonces, si es menor a 1000, son 140. Si está entre 1000 y 2000, son 130. Y si es mayor a 2000, son 120. ¿De qué depende esto? Pues las ciudades de clima frío, la gente ni siquiera se baña, no mentira, se baña menos. No porque el agua esté fría, sino porque se ensucia uno menos. Pues como les comentaba al comienzo, cuando uno vive en clima cálido, pues la suda más, la ropa se le pega a uno a la piel o al cuerpo, se ensucia más rápido. Entonces, pues es más incómodo y uno tiene que bañarse más y la ropa hay que lavarla con mayor frecuencia. En cambio, en clima frío, pues no suda uno,
no hay necesidad a veces ni de cambiarse de ropa, se puede reciclar la ropa y todo lo demás, pero en clima cálido no se puede hacer. Y eso pues no solo es eso en el tema de la ropa, pues obviamente uno consume más agua, toma más agua, en clima cálido hay más vegetación, normalmente hay más florecitas y hay que, bueno, plantas en jardines y hay que regarlas y bueno, eso al final lo que hace es que se consuma un poco más de agua. En clima cálido se consuma un poco más de agua, que son 20 litros por cada persona diariamente, que se representan como en todo esto que les estoy diciendo de las diferentes condiciones en las que habitan las personas de clima frío. Entonces, para nuestro caso, si alguien me colabora y me dice a qué altura sobre el nivel del mar está Bucaramanga, que creería que es menor a 1000, entonces vamos a utilizar una dotación neta de 140 litros por habitante día. Está 959. Bueno, 959, pues ahí quedó ahí en el borde de la navaja y quedó con 140. Listo, entonces nos falta el coeficiente de retorno para esa ecuación que dice ahí que es de 0,85. Eso no nos tenemos que buscar ni nada, es 0,85. Que ya se supone pues que es algo constante. Pues ahí dice que uno debe hacer análisis de campo y todo eso, pero eso no se tiene. Las empresas muy grandes serán las únicas que hacen eso, porque el resto municipalidades o municipios pequeños no tienen nada de eso. Entonces pues nos toca basarnos en lo que dice el mismo RAS. Entonces el caudal, yo lo voy a llamar de tiempo seco, va a ser igual al coeficiente de retorno, voy a escribir la fórmula, por la población para el año 2047 por la dotación neta y todo esto dividido, no dividido en nada, ese dividido todavía no lo pongo, ese dividido que aparece ahí es un factor de conversión, entonces por eso no lo pongo. Entonces, el coeficiente de retorno es 0,85, la población dijimos que es 654.925 habitantes y la dotación es de 140 litros sobre habitante día. Entonces el caudal de tiempo seco nos va a dar. Alguien que me regale esa operación, ¿cuánto da? Mientras hacen el cálculo me va a dar eso, las unidades me van a dar en litros sobre día. ¿Cuánto da eso, por favor? Da 77.936.075. Bueno, 77 millones, ¿están todos de acuerdo? 600. Sí, señor. Bueno, pero como aquí está en litros por día, nosotros vamos a decir que un día tiene 86.400 segundos. Ese es el 86.000 que aparece allá en la foto. Un día tiene 86.400, entonces ahora sí, en las unidades que queremos que nos dé, que son litros sobre segundo, ¿cuánto nos va a dar? 900. $902,038. 902.04 litros por segundo. Ese en sí, pues es nuestro caudal de tiempo seco. Y ya voy a dejar hasta ahí, voy a guardar. Perdón un momento, guardamos esto. Y esto vamos a llamarlo acá diseño. Caudales. Bueno, listo, ya tenemos acá
nuestro caudal de tiempo seco y vamos a volver a nuestra resolución a ver qué dice a continuación. Listo, ya miramos lo del caudal, entonces voy a volver a la página 104 a continuar leyendo lo que dice. Entonces la página 104. Entonces nos dice que es el caudal medio, corresponde al valor medio de tiempo seco, que es el que acabamos de hallar, más el caudal de infiltración, que se calcula con base en el factor de 0,1 litro sobre segundo hectárea aplicado al área de aferencia de infiltración de alcantarillado. Pues ahora el detalle es buscar el área de alcantarillado. Pues uno tiene que ir a buscar. Pues, ¿cómo lo va a buscar? Pues tiene que tener el plano del municipio, lo que sea. Pero como ustedes no tienen el plano, pues yo les voy a decir voy a ayudarles a darles una forma. Aquí va a ser un poco chambona, llamémoslo así, pero vamos a hallar la forma de cómo calcular esa área. Entonces, para eso yo tengo acá instalado en mi computadora Google Earth. Entonces, pues, aquí uno puede ir y buscar el municipio que le fue asignado y vamos a buscar Bucaramanga. Si ustedes, los que tienen ahí el acceso a internet, que por ahora me regalen cuál es el área urbana de Bucaramanga, si la tienen, y podemos usar o comparar ese valor que de pronto nos sirva. Vamos a esperar un momento mientras esto carga. Mientras tanto, pues ustedes por allá busquen el área urbana de Bucaramanga. Bueno, aquí yo no conozco Bucaramanga, pero aquí dice que hay varios municipios, que hay uno que se llama Florida Blanca, que hay otro que se llama Girón, y está Bucaramanga. Yo no sé si la planta que tiene Bucaramanga, que creo que queda en Girón, ¿sí? También trate las aguas de Florida Blanca. Bueno, eso no importa. Pero bueno, aquí lo que quiero que entiendan y que miremos es que necesitamos calcular un área. Y aquí yo lo voy a hacer a la forma maldita sea, pues porque no voy a entrar en detalle aquí, porque desafortunadamente cogí un municipio muy grande. Entonces, pues obviamente eso va a ser, gastaría aquí toda la noche haciendo eso, pero lo que quiero es que entiendan más o menos el procedimiento. Entonces aquí en Google Earth hay una herramienta que se llama polígono. Y entonces yo quiero que me dé el polígono en metros, el perímetro y el área en hectáreas. Realmente no importa el perímetro, pero aquí es que metros es mucho, entonces vamos a dejar el área en hectáreas, que es lo que nos pide, aunque ahí la podemos tener en cualquier cosa. Y lo que hago pues es encierro acá un área que es la que yo creo que es la que va a tener el alcantarillado. Aquí, como les decía, es una cosa a lo maldita sea, a lo no me joda, o a como suele uno hacer las cosas a veces cuando tiene pereza. Y entonces pues yo encierro acá el área. Obviamente hay unas, en ese municipio hay unos huecos, hay unas zonas más altas que otras. Bueno, ya cada uno con su municipio pues va a ir a hacer el análisis y trata de seleccionar solo la parte que es urbana, porque es que hay unos municipios que su área, y si alguien encontró, le va a decir que el área urbana son tantos miles de kilómetros o de hectáreas, pero al final pues esa área no está totalmente urbanizada, entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, aquí yo ya quiero aquí como acabar, vamos a meternos por acá un poquito para no coger ese pedazo, bueno, ahí uno puede hacer eso, para coger estas entraditas, ya dejémoslo ahí. Bueno, hagamos este otro, sí, a lo chambot. Bueno, y eso nos dio 3.711 hectáreas. Ese es el área
que yo puedo pensar que es lo que tiene alcantarillado. No tenemos otra información para nuestro ejercicio didáctico que ustedes van a hacer en la clase. Obviamente, cuando uno está haciéndolo en la realidad, pues tiene que ir a hacer topografía, mirar realmente cuáles son las manzanas que tienen alcantarillado, hacer un diagnóstico. Bueno, es un poco más complejo, pero pues para estos propósitos didácticos, con esto es suficiente. Entonces, el valor que me dio fueron 3.711 hectáreas. ¿Alguien encontró el dato del perímetro urbano de Bucaramanga, del área urbana de Bucaramanga? No, Inge, pues por lo menos yo no. Bueno, listo. Entonces vamos a continuar aquí. Entonces, el área de infiltración de alcantarillado. Me dio 3.711 hectáreas. En algunos casos, de una vez, en caso de que lleguen a aparecer, si el área está en kilómetros, por ejemplo, el área dio, este es un ejemplo para que sepan cómo convertir. Si el área le dio 5 kilómetros cuadrados, por ejemplo. Entonces, como nosotros necesitamos es en hectáreas, entonces multiplicamos por un factor de conversión que dice que hay 100 hectáreas por cada kilómetro cuadrado. Entonces, 5 kilómetros cuadrados son 500 hectáreas. Esto es en caso de que lleguen a encontrar el dato en hectáreas. Perdón, en kilómetros cuadrados. Y para corroborar que esto es así, vamos a mirar en Google Earth. Si yo cambio las unidades, aquí está el hectáreas, me dio 3.700. Si yo le coloco kilómetros cuadrados, pues me da 37 y vamos a poner acá. 37.11 kilómetros cuadrados y en hectáreas 3.700. Entonces, para pasar de kilómetros cuadrados a hectáreas hay que multiplicar por 100. Que fue lo que acabamos de mostrar aquí en nuestro ejemplo. Listo. Entonces, esto era un ejemplo. Bueno. Entonces, el caudal de infiltración, dice el RAS que es el área por el coeficiente de infiltración. En este caso son 3.711 por el coeficiente de infiltración que es 0,1. Siempre es importante en todos sus trabajos, muchachos, y en todas sus actividades que coloquen unidades. Litros sobre segundo hectárea. Entonces esto me va a dar 371 litros sobre segundo. Y por tanto, el caudal medio de diseño es el caudal de tiempo seco más el caudal de infiltración. Y esto pues va a ser igual a los 902,04 litros sobre segundo más los 371. Si quieren poner ahí el punto, 371.1 litros sobre segundo para un caudal medio de diseño de 1273.14. Me corrigen por favor si estoy bien. Litros por segundo. ¿Alguien que haya hecho la operación, por favor, que me ayude? Sí, señor, me dio igual. Sí, está bien. Ups, bueno, entonces nuestro caudal medio de diseño 1273,14. Bueno, listo. Vamos a continuar. Vamos a continuar leyendo la resolución a ver qué dice ahora.
Bueno, pues entonces dice que el caudal medio corresponde al valor medio de tiempo seco más el caudal de infiltración utilizando 0.1 litros segundo hectárea, que es lo que acabamos de enseñar. Entonces, para el diseño del APETAR deberá utilizar datos históricos de factores máximos de su cuenca, que nuevamente pues uno no los tiene, de plantas de similar tamaño y condiciones, o en su defecto, que es realmente lo que uno hace, utiliza los siguientes factores pico y lo lleva a la tabla 23. Entonces la tabla 23, Amor, esto que pues para ya tener los pollos, porque ahorita Ay, no ¿verdad? puedo, No me acuerdo. que no puedo bajar, entonces que diera eso, que mañana. amor, apaga el micrófono. Ya, profe, que Bueno, entonces la tabla 23 nos da esta tabla, es esta tabla que vamos a interpretarla como dice. Otra vez apaga el micrófono. Entonces, dice, aquí nos da un rango de caudales. Nos dice que si el caudal es de entre 0 y 10 litros por segundo, o si está entre 10 y 90, o si es de 90, o está entre 90 y 700, o si es mayor a 700. Entonces, en nuestro caso, nuestro caudal dio mayor a 700, pero sin embargo voy a llevarme esto porque voy a explicarles en todos los casos cómo funciona. Y vamos a ir nuevamente allá a nuestro Paint para copiar la información. Bueno, lo vamos a poner acá debajo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Uy, ¿qué pasó? Uy, se borró este pedazo. Bueno, el ejemplo no importa, eso era un ejemplo que se supone que ya ustedes deben saber eso. Bueno, entonces, ¿qué nos dice acá? Para nuestro caso, nosotros ya tenemos el caudal medio de diseño. Para nuestro caso que nos dio 1200. Entonces, si el caudal es de 1200, aquí nos dice que el factor para un caudal de 1273,14, que es mayor a 700 litros sobre segundo. Entonces, cuando es mayor a 700, pues vamos a la tabla. ¿Y qué uso? Pues lo que dice acá para mayor a 700. Entonces, la tabla me dice rango de caudales mayor a 700. Entonces, factor máximo horario, yo lo voy a escribir aquí, factor máximo horario, me dice que es 2. El factor máximo diario me dice que es 1.5. Y el factor máximo mensual me dice que es 1.2. Listo, ya tengo los factores. Entonces, ahora el caudal máximo horario, pues va a ser el caudal medio de diseño por el factor máximo horario. Lo mismo para los otros. El caudal máximo diario va a ser igual. Voy a copiar esto. Al caudal medio de diseño por el factor máximo diario. Y el caudal máximo mensual va a ser igual al caudal medio por el factor máximo mensual. Pues en este caso resultó fácil. Pues porque no había que hacer nada. Vamos a calcularlo de todas formas. 1273,14 litros sobre segundo por 2. Igual. El siguiente, 1273,14
litros sobre segundo por 1.5 y el otro 1273,14 litros sobre segundo por 1.2. ¿En cuánto da eso? La primera me El dio primero 25,46. 2.546,28. Gracias. El siguiente, 1909,71. 1909,71 Y el último, 1527,77. litros sobre segundo. Bueno, pero ustedes van a decir, ¿pero para qué hace esta pendejada? Pues sencillo, ¿para qué estoy haciendo eso? Ya acabé de calcular los caudales. Los máximo horario, máximo de diseño y máximo mensual. ¿Para qué necesito calcular esos caudales? Pues para el diseño. ¿Y en qué parte necesito el diseño? Pues voy a traerles la tabla, otra tabla que ya habíamos visto, que desafortunadamente pues en ese momento pues todavía no la teníamos en contexto. Es esta tabla. Entonces, ¿qué hicimos? Entonces yo ya calculé mis caudales máximos. Entonces, cuando esté diseñando, entonces, ¿qué voy a diseñar de la planta? Pues todos los elementos, obviamente. Entonces, si voy a diseñar, bueno, desarenador. Entonces, desarenador, vengo y busco acá. Ah, bueno, desarenadores. Se diseña con caudal máximo horario. Entonces, cuando esté diseñando el desarenador, voy y busco caudal máximo diario y el desarenador lo tengo que diseñar con 1909,71 litros por segundo. Ah, no, pero es que voy a diseñar un reactor biológico, un reactor de los activados. Ah, bueno, entonces, bioreactores. En esta misma planta, el desarenador lo diseño ¿con qué? Con caudal máximo horario, 2500, perdón. Y el bioreactor lo voy a diseñar con caudal máximo mensual, que es 1527. Entonces, ese es el propósito de la tabla y es el propósito de estas operaciones. Y era lo que yo les trataba de explicar en un comienzo. Toda la planta no va a quedar diseñada con el mismo caudal porque es que hay un tiempo de retención y hay una capacidad de amortiguamiento de las estructuras. Entonces, como lo primero que recibe la planta o el agua es el desarenador y son las rejillas, pues esas estructuras deben estar capacitadas para recibir los caudales máximos. Por eso, esas rejillas y esos elementos están con caudal máximo horario, es decir, esas rejillas, desarenador, cribas y sedimentadores los voy a diseñar con 2546 litros por segundo. Esa va a ser la capacidad de... Ah, no, pues que no está entrando 2500 y no están entrando los 1200. Pues no pasa nada, pero él está capacitado para que cuando empiece a llover, que cuando la gente se levante y vaya al sanitario, pues esté capacitado para tratar esa agua, porque si no está capacitado, pues ¿qué va a pasar? Pues que la planta va a verse en la necesidad de dejar pasar el agua sin tratamiento porque no tiene la capacidad de asimilar, de recibir esas variaciones de caudales en unos momentos del día. Ah, no, pero es que son lagunas. Ah, bueno, pues las lagunas, mire lo que dice por acá, sistemas lagunares. Los sistemas lagunares se diseñan con caudal medio de diseño, que en este caso es de 1273. ¿Por qué las lagunas se diseñan con caudal medio de diseño? Porque el tiempo de retención en una laguna, tal como se los expliqué el día de ayer, pueden ser de días.
5 días, 20 días. Entonces, esto implica que una variación a lo largo del día no va a afectar el funcionamiento de la laguna. Entonces, por eso las lagunas se pueden o no, se deben diseñar con caudal medio de diseño. Y aquí pues tenemos todos los elementos de la planta de tratamiento y con este cálculo pues determinamos cuál va a ser el caudal que debemos utilizar para el diseño de cada uno de estos elementos. ¿Alguna pregunta? Voy a guardar. Bueno, la situación acá interesante o compleja es que pues aquí nos dio fácil porque nos dio caudal mayor a 700 y cuando el caudal es menor a 10, entre 0 y 10 pues es muy fácil, o cuando el caudal es de 90 pues es muy fácil. Pero desafortunadamente en la mayoría de los casos las condiciones no son estas. O sea, 90 casi nunca le va a dar. Le puede dar 91 o 90.5, pero que le dé 90 no le va a dar. Y menor a 10, pues no les va a dar. Porque menor a 10 serían municipios muy pequeños. Municipios, pues aquí los municipios pequeñitos, no sé, en San Gil un municipio pequeño puede ser una vereda o algo que quede cerca de San Gil, porque San Gil ya es un municipio un poco más grande. Entonces, la situación es cómo interpretar esta tabla cuando los valores están entre 10 y 90 o entre 90 y 700. Entonces, pues aquí lo dice, los valores de los factores máximo horario, diario y mensual o máximo mensual para caudales entre 90 y 700 se interpolan linealmente. Y ahora pues debemos interpretar qué es eso de interpolar linealmente. Pues entonces vamos a hacer acá un dibujito. Para tratar de hacer eso que dice ahí, interpolar linealmente. Entonces yo voy a poner esto por acá. Y voy a hacer una línea. Aquí me voy a demorar un poquito más, porque aquí pues hacer la línea es más demorado, pero la idea es que ustedes allá hagan su dibujo también bien bonito, que quede bien decente. Entonces tenemos aquí un plano cartesiano, donde en la parte de la X vamos a poner aquí el caudal. Y el caudal pues va a estar en litros sobre segundo. Y aquí pues vamos a colocar, inicialmente vamos a colocar, por ejemplo, el factor máximo horario. ¿Y qué nos dice esta tabla? Nos dice, por ejemplo, vamos a hacerlo para entre 90 y 700. Entonces acá va a haber un punto. Acá va a haber un punto que se llame 90 y por acá va a haber un punto que se va a llamar 700. Entonces aquí 90. Aquí va a haber un 700. Cuando es 90, el factor máximo horario dice que es 2.9. Y cuando es 700, el factor máximo horario es 2. Dice aquí en la tabla. Entonces, pues yo voy a dibujar acá un punto. El 90, 2.9. Aquí grande para que te vean. No tan grande. Vamos a poner un triángulo, este triángulo que es mejor. En 90, 2.9. Y en 700, pues 2. Y cuando dice que ellos se interpolan linealmente, es que una línea uniría esos dos puntos. Ya, entonces, si por ejemplo mi caudal es de 500, pues yo miro acá más o menos 500 es por acá. Más o menos 500 es por acá y esto pues me va a dar un factor de
de 2.2. Algo así, aquí más o menos 500. Y acá 2.2. Pero pues esa no es la gracia. La gracia es obtener un valor correcto, ¿no? Esto lo sabía ojo de buen cubero, pero no. ¿Cómo se haría? Pues para eso existen el álgebra y toda esta vaina. Nosotros tenemos acá, esto es un punto donde x vale 90 y y vale 2.9. Y esto es otro punto donde x vale 700 y y vale 2.0. Y dos puntos unidos por una recta tienen una pendiente. La pendiente de la recta, de una recta, se define como el delta de y sobre delta de x, pero acá no tengo el delta, el símbolo delta, entonces voy a decir que es y2 menos y1 dividido en x2 menos x1. Y reemplazo. Digo que la pendiente de esa línea recta va a ser igual a y2. Vamos a decir que este es el punto 1 y este es el punto 2. Entonces y2 es 2 menos y1 que es 2.9. Cierro paréntesis, ahora divido en x2 que es 700 menos x1 que es 90. ¿Y esto cuánto me da la pendiente? ¿Alguien? ¿Alguien que me quiera colaborar? No hay nadie ahí que quiera colaborar. Rayo. Ingeniero, Ryan dice... Eso me da menos 1,30. 1.476 por 10 a la menos 3. Es 1473 exponente menos 75 por 10 a la menos 3. 75 exponente menos 3. Bueno, alguien trató de hablar, creo que era Karina o no sé quién fue. Disculpe que la interrumpieron, vuelvo a Sí, preguntar. señor, no, pero ya. Ingeniero, yo tengo una duda. Dime, ¿No podríamos hacer esa interpolación con la calculadora? claro que sí. Sí. ¿Sí? Sino que Ok. yo quiero explicarles cómo es el proceso, porque yo sé que con la calculadora lo van a sacar manualmente y más rápidamente. Pero Ok, pues la idea es que sepan de dónde es que salen los valores. ¿Listo? sí, señor. Bueno, listo, ya tenemos la pendiente. El intercepto, que es lo que nos falta, B, se define como, bueno, no me acuerdo cómo es, pero es igual. La ecuación de una línea recta dice que y igual a mx más b. Y aquí despejamos b como y menos mx. Y reemplazamos para cualquier valor, para cualquier punto. Entonces voy a decir que b es igual a y. Por ejemplo, puedo usar el 700. Entonces 702. Entonces y vale 2 menos la pendiente que me acabaron de dictar. Por x, que para ese punto